acondicionado. Pero vieron que lo único que no te recomiendan es que apagues el televisor. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Y los plasmas, les voy a decir que los plasmas consumen mucha electricidad, pero nadie, ningún programa le dice apaga la tele, apaga la tele. Bueno, ahí está, se mete en la discusión política. ¿Es un revés, es una derrota política para el gobierno, Lipovetsky? No, yo creo que, digamos, estas cosas son oportunidades más que una derrota o un triunfo. Me parece que el gobierno ha demostrado en este caso lo que nosotros venimos sosteniendo en cuanto a la necesidad de que haya independencia de la justicia. Inmediatamente respetamos, dijimos que vamos a respetar la decisión judicial. Yo creo que el fallo es muy razonable desde el punto de vista que es un fallo fundamentado. Y por lo tanto desde ahí la Corte no solamente ha ido sobre el tema del alcance de las audiencias públicas, que yo creo que era una interpretación absolutamente válida y posible, sino también de algunas pautas de cómo debería ser la modificación tarifaria, lo cual también me parece que es razonable que lo haya dicho, lo ha fundamentado y eso también es importante. Y me parece que el gran cambio que se mostró es que no salió el presidente a decir que esto era un intento de la Corte desestabilizador, que era fruto del partido judicial, que querían voltear al gobierno. Me parece que hay que respetar la decisión de la Corte, hay que acatarla, hay que tomar en cuenta los parámetros que nos dijo para, a partir de ahora, con la implementación, digamos, de la modificación tarifaria, que tiene que ver también con la situación de la energía en el país y la crisis energética que tengamos, poder implementarlo para proteger sobre todo los sectores más vulnerables. Zuleta, ¿qué pasa con un gobierno que sale la Corte, le dice, bueno, lo que hicieron, estuvieron 4 meses chapoteando que el tarifazo sí, el tarifazo no? ¿Saben qué? Había que hacer audiencias públicas, lo había hecho la Cámara Federal, ustedes no hicieron caso. Ahora, en el gobierno salen a decir, sí, nos equivocamos, tiene razón la Corte Suprema de Justicia. Este fallo es un fallo que pone en marcha un proceso de mejoramiento institucional impresionante. Instala lo más parecido que puede haber una democracia deliberativa madura, donde hay voz para los ciudadanos, respeto a los derechos. Te digo algunas de las palabras que el fallo dice de lo que controló. No controló que hubiera o no audiencia pública. Controló la legalidad, el acceso a la justicia, la razonabilidad, la proporcionalidad, el debido proceso, la continuidad del servicio, la universalidad del servicio, la accesibilidad del servicio, y obliga a casos sustancialmente análogos a estos. Quiere decir que los mayoristas van a poder recurrir pidiendo razonabilidad, pidiendo proporcionalidad. Entonces, las industrias y los comercios. Sí, claro. Porque lo que ha abierto es abierto a la legitimación siguiendo el fallo Alavi. ¿Y por qué no lo puso? Está perfectamente dicho. Lo que te he dicho, lo que limita. Lo que te he dicho no lo he sacado de mi imaginación. Claro. Estoy apuntando cosas que dice el fallo. Entonces es un problema para el gobierno. Es un problema. Entonces es un problema para el gobierno. Y para los señores que representan a los usuarios también, porque no va a bastar con protestar 6 horas frente a un ministro. Va a haber que demostrar muchas cosas. Colectivo en el reclamo. Lo que estaba hablando de la homogeneidad del colectivo en el reclamo. Entonces lo que te está diciendo, los residenciales tienen un objetivo común. Lo que te dice la industria son dispares. Ahora, porque ellos eran los que se amparaban, por ejemplo, a PYME, si a PYME se presenta el día de mañana y dice, siguiendo la lógica del fallo y de la explicación de Maqueda principalmente, van a conseguir el mismo resultado. Para todas las industrias pymes. Por ejemplo. O a lo mejor tendría que ser para todas las industrias pymes que se dediquen a tal cosa. La palabra es caso sustancialmente análogo. Claro, exactamente. Bueno, entonces el gobierno ahora está con una puerta abierta donde va a haber una lluvia de amparos. Va a tener que por eso tiene que llamar rápidamente buenos abogados. Va a tener que tener buenos abogados. Pero la justicia tiene que analizar caso por caso porque todas las situaciones no son iguales. Obviamente las que se ajusten a los principios que fijó la Corte seguramente va a fallar y conforme. Pero Maxi, lo que tiene que hacer es... Ahora una pregunta, ¿por qué el gobierno no hicieron esto desde el primer momento, digamos? ¿Por qué no hicieron las audiencias públicas del primer momento y se ahorraban estar discutiendo? Hoy me decían que además el INDEC no puede contabilizar a la baja. Claro. Es decir, que la inflación del 6% de abril, del 5% de mayo, que incluyó en la ciudad de Buenos Aires el tarifazo muy fuerte de servicios públicos, ahora queda en el índice inflacionario, digamos, no se lo puede contabilizar a la baja. Es por norma internacional, el INDEC no puede ahora deflacionar. Por la misma razón que no te preguntan los puntos sobre el badlar los banqueros, o no te preguntan los aumentos de la leche o lo que fuera. Los empresarios están acostumbrados a indexar sus precios sin ningún control hasta que viene el amparo. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes en el gobierno?
Bueno, yo creo que el gobierno interpretó que no necesitaban las audiencias. Nosotros, de hecho, incluso desde el radicalismo, pero desde Cambiemos en general, advertimos que podía darse esta situación. Pero yo coincido con lo que se está planteando acá. A mí me parece que lo importante de esto es que el gobierno rápidamente decidió acatar como corresponde la decisión de la justicia. Y me parece que hay que desdramatizar el tema. Yo creo, coincido totalmente con lo que acaba de decir Zuleta. Yo creo que esto demuestra una situación distinta de la Argentina en cuanto a lo institucional. Hoy estamos en la Argentina viviendo un tiempo absolutamente distinto al que estamos acostumbrados. Ahora, si están tan tranquilos entonces en el gobierno, ahora está todo bien la institución y demás, ¿por qué salían algunos funcionarios por lo bajo a decir se venía la hiperinflación? Colapsaba la economía si la Corte fallaba en contra. Déjame que te agregue algo con respecto a la inflación. Esto está dentro del viejo presupuesto que votó el anterior Congreso y el anterior gobierno, que estaban considerados los subsidios. Entonces yo creo que se utilizó equivocadamente, no todos, sino en el caso de los diputados, que los conozco a los dos y son realmente personas muy razonables, pero hay muchos funcionarios... No, perdón, el anterior presupuesto es todo un dibujo. No, bueno, no pero no estamos regidos por eso. Pero perdón, estamos regidos por ese presupuesto, es lo único que tenemos, es ley hoy, ¿eh? No hay 250.000 millones. No, bueno, pero ese presupuesto yo le garantizo, yo lo vi el presupuesto, ya se comieron todos los subsidios, en lo que va del año se comieron todos los subsidios anuales, por ejemplo, para la electricidad. Creo que quedan 2 meses más de subsidios. Bueno, también se tomaron decisiones que iban en contra de la recaudación por parte del gobierno. Acordate que las mineras se les sacaron las retenciones, también hubo limitaciones con respecto al tema de los cereales y demás, que en eso sí lo podemos ver. En este caso particular, lo que yo creo que acá lo que se evitó fue pensar solamente en el tema de que le cierren los números al gobierno y no a la gente. Había mucha gente que no le cerraba. A mí me gustaría opinar. Hoy en el kirchnerismo lo festejaban casi como una especie de fallo político. Hoy, digamos, Cristina, incluso que estuvo en Ensenada, que dicen que es un municipio de resistencia kirchnerista, estaban festejando, casi coreaban los nombres de los miembros de la Corte. Bueno, hay un avance. Cristina que en los últimos años con Eve Bonafini los escrachaba en la plaza pública. Me gustaría opinar. Sí. Yo creo que el gobierno... A ver, yo estuve en contra del tarifazo, me parece que fue desmedido, que se pudo haber hecho de otra manera, que más allá de que se debió haber hecho a través de la audiencia pública, es imposible, no se pensó en la gente, creo que quiso o pretendieron una apropiación de renta toda junta en muy poco tiempo, y hoy el gobierno tiene la oportunidad de recapacitar y rehacer todo. ¿Por qué? Porque con respecto, y yo coincido con lo que se dice acá, no solo te dice tenés que hacer audiencia pública, además te habla de la razonabilidad, te dice que lo que suceda en la audiencia va a tener que ser tenido en cuenta, se van a discutir los costos, y a mí me preocupa el tema de las pymes, porque hay algunas que el costo es intrasladable, porque si lo trasladan es el 100% del valor del producto, los que tienen uso intensivo. Y es la oportunidad de recapacitar sobre eso, porque si no el impacto sobre el empleo y sobre la actividad económica va a ser muy grande. Entendiendo el tema de la audiencia, Maxi. Sí. Zuleta hablaba de que el fallo da una mayor institucionalidad en la medida que plantea que las audiencias no son un trámite administrativo. Da 12 principios que Eso es muy importante. Ahora, ¿qué va a tener que hacer el gobierno para convocar a las audiencias públicas? Primero, presentar toda la documentación que corresponde. Ya convocó ahora, ya convocó para septiembre. Convocar convoca. Pero audiencia de luz y gas. Vamos a recordar cómo se tramitaron los contratos de renegociación de la ley 25.561. Se creó una comisión, una unidad renegociadora, se presentaba toda la información, había un informe previo, se hacía la audiencia, había un informe posterior, más allá de los resultados de esa audiencia. Creemos que en este caso tiene que hacer lo mismo. Ahora, con respecto al tema de los pymes y los comercios, como la Corte anula la resolución 28 y la 31, la audiencia pública debate todo, el gas en boca de pozo y las tarifas de todos los servicios. Residenciales, gas, NGLC, comerciales e industriales. Ahí va a haber oportunidad de que todos discutamos cuál debe ser el cuadro tarifario para las pymes y para el comercio, lo que se está planteando acá. Entonces, si el gobierno está diciendo hoy el tema del diálogo, Peña hablaba del tema del diálogo, de generar un ámbito de discusión, tiene que tomar en cuenta la opinión que van a tener las pymes, que vamos a tener fundadamente las asociaciones de usuarios y consumidores para defender esos intereses. Porque si no,
Si quiere el gobierno quiere que sea un trámite para convalidar el aumento del 400 o del 500%, evidentemente va a seguir la situación crítica. No se va a resolver la situación, porque la lluvia de demanda de las pymes y de los comercios va a ser tan grande que no van a alcanzar los 44 juzgados que fallaron en contra del gobierno. La Corte le pide hoy al gobierno para las audiencias, para las que inventa ahora o por las que vaya a hacer en octubre. Le reclama, explique cómo evolucionaron las tarifas en todo el proceso. Es casi la revisión tarifaria integral. Segundo, cómo impactó en la prestación del servicio, se descuenta con tarifas congeladas, cómo se perjudicó la capacidad de extracción, quiere audiencias en la extracción y en la generación. No se puede resolver no estaba previsto, no estaba esto en las cartas de navegación del gobierno. Y por último, ¿qué parámetros tuvo o encuentra para aumentarlos y se evaluó o no el asunto con algún criterio de progresividad y proporcionalidad? ¿Es una derrota política para el gobierno, Zuleta? No, lo que quiero decir, este es el temario de lo que se llaman las evaluaciones de impacto ex ante y ex post de las regulaciones. En la OCDE, en diciembre, salió una normativa para todos los países miembros de la OCDE, que se llama Better Legislation, cómo legislar mejor, donde dice cómo deben evaluarse las legislaciones para todos los países, no solo europeos, sino que pretenden adherir a la OCDE. Esto es ley en la Argentina, si la Argentina quiere entrar. ¿Qué está diciendo? ¿Le parece muy buen fallo el de la Corte? Es buenísimo. El fallo es buenísimo. Además, otra cosa, bien. pensar los decenas de economistas y diarios, y vos te reías un poco los diarios grandes, pero los que fueron los programas de televisión, ¿no es cierto? Todos sabían, todos los gurúes, cómo iba a ser el fallo. Este fallo maduro, escrito por gente que sabe. Rosati fue el patrocinador. Pero se volvió hincha de la Corte, Zuleta. Bueno, pero Rosati patrocinó los 42 casos esenciales. Me parece que vos recién hablabas del impacto que iba a tener para el gobierno, ¿no? 50.000 millones dijiste. Ahora, esos 50.000 millones. No. ¿Cuánto dijiste que eran? No, en el 5.000 millones en el caso del gas, que es lo menor. Ok, pero si le dan marcha atrás, en el peor escenario que le den marcha atrás, todo gas y toda electricidad en estos meses entre febrero y septiembre son 50.000 millones de pesos. Pero a eso hay que restarle lo que va a cobrar por impuestos. En todos los segmentos y demás, pero no es lo que va a hacer la Corte. A eso hay que restarle lo que va a cobrar por impuestos. Iba este razonamiento en materia económica, que creo que también es importante ver un poco más allá. Ese dinero iba a salir del consumo. Ese dinero iba a salir de una economía que se viene achicando, que se viene enfriando, con lo cual, lejos de ser un problema, tenés que verlo en la integralidad. Y en ese sentido creo que la idea era la gradualidad, no es solamente en función de cerrar rápidamente lo que no se hizo en 15 años, que es cierto lo que vos decís y nosotros lo compartimos, igual que el oficialismo. Ahora, en este contexto de caída de poder de compra del salario, en este contexto, le puede dar más aire a los bolsillos. Le da aire a la economía. Lo cual eso es cierto, pero contemos siempre, porque si no parece que la política oficial de subsidio a la luz, el gas, el transporte, el agua, cae del cielo. No, claro, digamos, cuando el gobierno anterior emitía 150.000 millones de pesos más para pagar el subsidio, eso tiene un costo. El costo era más inflación, el costo era una situación donde empezaba a verse, pues si no, uno tiene que decir que es tonto este gobierno. ¿Por qué no emite 250.000 millones de pesos más? Y ahora, discutimos. Bueno, ¿qué va a hacer este gobierno? Va a emitir deuda. En vez de financiarse con la reserva del Banco Central o con la emisión de pesos como hacía Cristina, pues eso se acabó. Hoy el Banco Central no tiene reserva. El Banco Central tiene la misma reserva agotadas como las dejó Cristina. Tal cual. No hay reservas en el Banco Central netas, hay 30.000 millones, de los cuales 13.000 millones son préstamos, el de China y de Basilea. Entonces va a emitir deuda, es decir, alguien paga eso. Bueno, pero podemos aumentarlo en los impuestos al juego, podemos todo, siempre a la renta financiera, siempre al juego, podemos sacar de otros lugares y además también podemos tomar crédito, así como tomamos crédito y lo apoyamos al oficialismo cuando fuimos a pagar a los holdouts. Si en realidad lo que tenemos que salir es de un momento de crisis y de lo mal que se hizo, bueno, podemos acompañarlo en esto. Pero Alejandro, me parece con toda sinceridad que no alcanza. Y además, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con que el juego tiene que pagar impuestos, con que la renta financiera tiene que pagar impuestos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De todas maneras, creo que no alcanza de ninguna manera para resolver esta situación. Creo que hay que resolver situaciones de injusticia con el tema de las tarifas. Todos sabemos
que en el Gran Buenos Aires se pagan tarifas que no existen, que son irrisorias. Estas son cuestiones que hay que resolver, pero además me parece que todo este episodio también pone en marcha una discusión muy importante en la Argentina. Nosotros tenemos que replantearnos qué hacemos con la energía. Tenemos un problema grave con la energía. Si realmente vamos a apostar al crecimiento económico, al desarrollo, necesitamos otra matriz de energía, necesitamos otro nivel de producción energética. Con un equipo en el Ministerio de Energía que responde al oligopolio petrolero y gasífero, el problema energético no lo resuelve. Tiene solución. Lo manejan las empresas. Hoy el Ministerio está en manos del oligopolio petrolero y gasífero. ¿O no? Desde el ministro para abajo son todos funcionarios de las empresas. Me parece que la rienda de la cuestión energética la tiene que tomar el Estado, pero mira, no las empresas. ¿Quién más benefició a las empresas que el gobierno anterior, que les dio miles de millones de dólares, no les exigió ni una sola inversión? Nosotros yo no hablo del gobierno anterior, hablo del actual gobierno. Esta es la realidad. Y sería bueno que el Congreso... La situación actual es producto del desmanejo del gobierno anterior. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos este corrimiento tarifario, le exigimos a las empresas que lo que van a recibir por la modificación de las tarifas sea destinado a inversión. No puede ser remitido, al exterior. Lo dijo el ministro, no lo pudo explicar, el otro día en el recinto del Congreso. Sería bueno, Montenegro, sería bueno que el Congreso Nacional, además de hablar de los funcionarios que se enriquecieron con los subsidios, investiguen qué hicieron las empresas. Claro que sí, eso es cierto. Pero ¿por qué no crean una comisión? Pasaron 7 meses en el gobierno y nadie ha presentado un proyecto todavía para crear una comisión investigadora. Como no soy diputado, me cuesta interrumpir a los demás, pero me tenés que dar ¿Dónde fueron los subsidios? A ver, ¿qué quiere decir ¿Dónde fueron los subsidios? Le quiero decir lo siguiente. Pensar lo que fue los fallos de la Corte en el 2004 con la especificación asimétrica. Tardamos 4 años en saber cuántos pesos era un dólar. 4 años, no sabíamos, hasta que la Corte decidió Badaro. Ahora, ¿no es cierto? Rapidísimamente, la Corte no solo ha producido un fallo muy consistente, sino que además está integrada por gente. Pensá que Rosati patrocinó los 42 casos de la Argentina contra las empresas. Conoce a los abogados perfectamente. Lorenzetti montó las oficinas sobre regulaciones de la Corte. Eso nunca hubo en la Corte. Es una Corte muy fuerte. Una pregunta, porque ya está claro que la inflación no va a dar marcha atrás porque se ve marcha atrás en el tarifazo, ya se contabilizó y demás. ¿Qué pasa con la tarifa social, no? Porque se mantiene. Efectivamente hoy en la Ciudad de Buenos Aires, para no ser pobre se necesitan 13.000 pesos. Lo dijo el propio organismo de la ciudad en el día de ayer. ¿Cómo es para acceder a la tarifa social? En el caso del gas, ¿qué es necesario para acceder a la tarifa social que va a estar vigente? No, pero espera, Héctor, hoy se accede por internet. A ver, las asociaciones de usuarios, hasta el año pasado, habíamos trabajado junto con el gobierno anterior en un sistema de tarifa social que era a solicitud, los 13 puntos. Era solicitud del usuario en la distribuidora. El gobierno actual desconoció esa resolución, lo hizo por internet. No fue automática, ingresaron muy pocos usuarios a la tarifa social del gas y por lo tanto lo que estamos planteando es, tiene que haber continuidad de la tarifa social. ¿Cuáles son las 2 o 3 condiciones? Lo primero tiene que ser universal. El número 12.621, o sea, vos ganas 12.222 y ya te entra la tarifa plena como lo quería pero hay salvo que tengas, por ejemplo, un hijo o un familiar discapacitado. Bueno, no, pero ahí está donde... Pero ahora es decir, 12.000 pesos, con 12.000 pesos mensuales de ingreso... 12.621 era porque eran 2 salarios mínimos vital y móvil y está en la tarifa social en la página oficial. ¿Qué es para el jefe de hogar? Gobierno. Exactamente. Para el jefe de hogar. No, el que está en cabeza de servicio. El que está en cabeza de servicio. El que es el titular de servicio. Por eso genera problemas. En Buenos Aires, donde hay grandes bolsones de población que no tienen ni gas, ni agua potable, ni cloacas, consumen únicamente energía eléctrica. Son los sectores de menores recursos que están por debajo de la línea de pobreza. Eso es en electricidad. Esa gente con la tarifa social que había implementado el gobierno nacional, con los 300 kilovatios, que eran gratuitos, tenía facturas de 900, 1.000 y pico de pesos. ¿Por qué? Porque el excedente de los 300 kilovatios se lo cobraban a tarifa plena. Lo que hay que hacer... ¿Cómo es ahora en el caso de electricidad? Está de esa manera. ¿También 12.000 pesos? Sí, está de la misma manera que lo diseñó el gobierno nacional. En electricidad sí, pero en gas no. Pero perdóname. En gas vuelve la tarifa social anterior. Pero perdóname, lo que hay que reformular... Está bien, pero yo hago una pregunta. Si alguien gana... A ver, vamos a ver una cosa. Porque uno dice 12.000 pesos, no es nada, 12.000 pesos...
pero ¿saben qué? En el conurbano bonaerense, la mitad de la población de Moreno gana menos de 12.000 pesos. La mitad de la población de San Miguel gana menos de 12.000 pesos. Pero no está incluida en la tarifa social porque trabaja en negro, no está registrado. Bueno, eso es lo que. Bueno, si trabaja en negro, tiene acceso a la asignación universal por hijo y tiene acceso a la tarifa social. Si es beneficiaria de planes sociales, tiene toda la tarifa social. Absolutamente. A ver, quiero saber esto, nada más simplemente para que quede claro. Para acceder a la tarifa social de gas hace falta tener un ingreso menor a 12.000 pesos. No. Rige la tarifa social anterior, que dice percibir como único ingreso previsional el equivalente a un haber mínimo. Dos saberes. Dos saberes. Pero rige la tarifa social ahora. No puede ser bueno. Rige la actual. Rige la actual. Pero si quedó sin efecto. Mantiene. El fallo de la Corte dice que el tema de la tarifa social sin efecto. La mantiene. Pero es cierto. El fallo de la Corte claramente expresa que en el tema de la tarifa social se mantiene. Porque hay que proteger. ¿Pero cuál se mantiene? ¿La que regía? No, la nueva, la actual, la que fijó el gobierno. Confirma el fallo. Está resuelto en el fallo de hoy. Lo único que deja del gobierno. No, un segundo. En realidad. A ver, para que se entienda. Entonces, el que gana menos de 12.000 pesos tiene derecho a la tarifa social en el caso del gas y en el caso de la electricidad también. El jubilado que cobra menos de dos saberes Ahora, mínimos. si tiene un automóvil que tiene una antigüedad menor de 15 años, se lo excluye. Ahora, aclarémoslo, por el caso del jubilado, donde hay muchos que tienen certificado de discapacidad, podés cobrar más de 2 saberes mínimos, y si tenés certificado de discapacidad, también entras en la tarifa social. Es un sistema absolutamente primitivo, es una vergüenza. En los lugares donde funcionan las tarifas sociales, que son los países europeos desarrollados, están adecuadas las tarifas a la capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva se apoya sobre estadísticas fiables, públicas, accesibles, no secretas, y la gente se sabe cuánto gana y de qué vive. Cuando tenés semejantes bolsones negros como hay en la Argentina, es imposible hacer tarifas sociales. En el 2001 hubo tarifa social. Había 4 empresas, Edenor, que estaba Electricité de France, British Gas, estaba Adamson al frente, uno de los grandes ejecutivos, Endesa, la catalana. Esas empresas, con el Banco Mundial, montaron paneles de miles de hogares, los cruzaron por la curva de carga y pudieron tirar con mira telescópica. Está claro, en Argentina falta información. Pero eso se hizo antes, ya se hizo en el 2000. En el gobierno de Dualde eso se hizo y se resolvió bastante mejor que ahora. Y hay 5 millones de hogares todavía en Argentina que no tienen gas de red. 5 millones de hogares, es decir, se gastó miles de millones de dólares en subsidiar a gente que podía pagar la tarifa, mientras hay 5 millones de hogares... El 40% de los usuarios de gas no tiene gas. Lo peor es que son 10 años sin estadísticas, ¿te das cuenta? No se puede hacer política social sin estadísticas. Y paga mucho más. Mucho más. En proporción está pagando muchísimos más. ¿Qué hace el gobierno ahora en los próximos días? ¿Sigue discutiendo ahora el tarifazo de la luz y demás o cambia de agenda? Hay que tomar en cuenta el fallo de la Corte. La estrella de estos meses ha sido Aranguren. A mí me parece que un elemento que no se dijo acá del fallo de la Corte que es importante es que también la Corte habla de la capacidad de pago de la gente. Y ese tema hay que tenerlo en cuenta. La razonabilidad. Eso habla de la razonabilidad. Son los principios que he dicho. Todos esos principios están en el fallo. Exacto. Es muy bueno el fallo. Y lo de Maqueda. La Corte les está ayudando a gobernar, digamos. Lo hace un juez como Rosati, que fue propuesto por este propio gobierno. Eso demuestra son los nuevos tiempos. Nosotros propusimos, unos jueces que propusimos para la Corte fue uno de los que falló hoy en contra del recurso del Estado. Por lo tanto, me parece que eso destaca, digamos, como nosotros estamos pensando en una justicia independiente. Lo que sí es el error de la Argentina en 42 causas internacionales. Durante el gobierno anterior, la Corte fue absolutamente independiente en sus fallos. Absolutamente independiente. Sacó fallos que le convenían al gobierno y sacó fallos que no le convenían al gobierno. En el caso tarifa también, por ejemplo. Tiró para atrás la tarifa. Yo recuerdo un día que todavía, uno de los últimos actos de Néstor Kirchner, 5 de octubre del 2010, porque lanzábamos Forja, y ese día la Corte sacó un fallo respecto de la ley de medios. Y Kirchner se enteró en ese momento. Es decir, la Corte, y había puesto 4 de 7, la Corte resolvió de manera impecable. Después se podrá discutir si el gobierno hacía bien o mal, discutir los fallos de la Corte, pero los acataba porque había que acatarlo. Sí, pero ahí era una vergüenza la presidenta entonces... Claro. Criticando a los jueces de la Corte, pero diciendo barbaridades de algunos jueces de la Corte que estaban hablando del partido judicial, la campaña contra Fayt. La campaña contra Fayt, que me parece que dentro de esos jueces de la Corte era
el más respetado de todos. Pero desde el punto de vista, me la parece Corte siempre fue independiente. ¿Pero qué va a hacer el gobierno? ¿No va a acatar un fallo de la Corte? Pero lo que quiero decir igual de todas maneras, y la Corte hoy dijo, el error que la Corte algo subsana, más, el error muy que la Corte importante, subsana es que el Congreso que tiene que designar al defensor del pueblo de la eso tiene nación. razón. Ahora, Tiene razón, y la verdad es que, pueblo. pero la verdad el es que error eso fue es la metodología. Eso es consecuencia, perdón un segundo, Regente. Sí. Eso es consecuencia también de cómo se actuó durante los años que pasaron. Fue un error. Nunca Miguel, se fue un error. Hace 8 años que no Ahora, está claro, ya está zanjado, dice Gustavo López, fue un error. ¿Hace cuántos años que no se designa? 8 años. Hace 7 años, cuando se fue Mondino. Claro. Se fue el cordobés Eduardo Mondino, después nunca más hubo un defensor del pueblo de la 8 nación. años que no hay defensor Bien. del pueblo. Así es. Me quedé sin tiempo. Gracias a todos. Ya está llegando Willy Koanan con el timón de la economía al aire de Canal 26. Nos reencontramos mañana. Buscan emprendedores. Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria, presenta Expo Franquicias 2016, del 24 al 26 de agosto en La Rural. Acércate, obtené tu licencia Adrián Mercado y comenzá a construir tu propio camino hacia el futuro. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma